En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, uno de los grandes teólogos del siglo XIII. Nace precisamente al inicio de ese siglo, en el año 1200, y enseguida se hará dominico. De dominico será un gran profesor universitario. Están empezando las universidades en aquellos momentos, y él será profesor 3 años en la Universidad de París. Después pasará a la Universidad de Colonia. Allí en París tendrá un alumno excepcional, que es Santo Tomás de Aquino, el que después él cogerá. También será de la Orden de los Predicadores, o sea, de los dominicos. Se lo llevará después también a Colonia, y será tal vez como profesor uno de los más grandes de ese siglo, que es un siglo de enormes teólogos. Es el gran siglo de la teología medieval, ese siglo XIII. Lo harán, yo creo que sin querer, él obispo, y será un buen obispo, aunque al final dejará también de ejercer el episcopado para volver a la docencia, que es lo que era lo suyo. De hecho, hay una anécdota curiosa, no con él, sino con su discípulo, con Santo Tomás de Aquino, que también tenía, él tal vez el mayor teólogo, Santo Tomás de Aquino, de la época, pero junto a otro grandísimo teólogo, Buenaventura, San Buenaventura, franciscano, que también lo harán obispo a San Buenaventura, y Santo Tomás se quejará de que haya aceptado ser obispo, porque pierde la Iglesia uno de los mayores teólogos del siglo XIII, aunque era su competidor, y entre ellos pues tenían formas diferentes y hacían ver que no se entendían, aunque en realidad eran dos grandes santos, tanto uno como el otro, pero de mentalidades teológicas muy diferentes, pero complementarias. San Alberto Magno, según la tradición, llega un momento cuando es joven que cuando se quiere dedicar a la teología duda, dedicarse sí o no. Y dice la tradición que habría recibido como una visita de la Virgen, que le dice: dedícate, hazlo. No te preocupes, que llegará el momento en que no te acordarás de nada, pero mientras sirve a la Iglesia así. Y de hecho, dice la tradición que cuando cumplió los 76 años, 4 años antes de morir, perdió absolutamente la memoria y lo perdió todo, y se dedicó estrictamente a la caridad, porque era incapaz de recordar nada de lo que había enseñado. ¿Qué es lo que le pasó? Si fue una embolia o fuera lo que fuese, no nos importa ahora, pero sí nos importa la vida de santidad que tuvo siempre el gran Alberto Magno. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que has hecho insignia al obispo San Alberto Magno, porque supo conciliar de modo admirable la ciencia divina con la sabiduría humana, concédenos a nosotros aceptar de tal forma su magisterio, que por medio del progreso de las ciencias lleguemos a conocerte y a amarte mejor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad,
ante la comunidad de aquí. Por favor, provéelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En la primera lectura acabamos ya hoy todas estas cartas que hemos ido viendo a partir ya del lunes y hasta final del año litúrgico. Veremos el libro del Apocalipsis. Ahora vemos esta tercera carta de San Juan, que en realidad es más que una carta, es una cartita, es como una nota de visita. Es una carta a la cual a Gayo, que no sabemos quién es este Gayo ni dónde estaba, o sea, no sabemos dónde va, pero podemos imaginar la escena. Juan, ya anciano, escribe una carta de recomendación para aquellos que en nombre de los apóstoles iban de comunidad en comunidad. Bueno, de los apóstoles ya solo debía quedar como apóstol el mismo Juan, los demás ya debían estar todos muertos. Y envía esta carta de recomendación a este Gayo diciendo que acoja a los que él envía y que les provea para el camino, para lo que puedan necesitar. Y a la vez le pone en guardia, eso ya no lo vemos en lo que hemos leído hoy, pero está en la misma carta, de un tal Diótrefes que le pide que esté en guardia de él, que no solo persigue a los enviados de los apóstoles, de él, de Juan, sino que además prohíbe entrar en la iglesia, le prohíbe celebrar los sacramentos a aquellos que acogen a los enviados de los apóstoles, que vaya con cuidado con este personaje. Es una carta, eso, de recomendación y de aviso, pero que también nos hace entender, como muchas de estas cartas, que son en el fondo inspiradas para darnos cuenta de la importancia que representaban en aquellos momentos los enviados de los apóstoles, como estos realmente eran aquello que el Evangelio dice: aquellos que os reciben a vosotros me reciben a mí, quienes os rechazan a vosotros os rechazan a mí, a mí. Mientras que el Evangelio de hoy tiene una parte muy sencilla y una parte más complicada.
Nos dice muy bien el mismo Lucas para qué esta parábola. Dice, era para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. O sea, la perseverancia en la oración. Y nosotros somos esos discípulos, o sea, que se nos dice a nosotros para que perseveremos en la oración. Y entonces viene esto del juez injusto. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. Y una viuda que insiste día a día, todos los días, hazme justicia frente a mi adversario. Y él se niega. Y al final, tanto insistir, el juez decide hacerle justicia. Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No sea que vaya a acabar pegándome en la cara. Sencilla la parábola en sí, y el Señor añadió, fijaos lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas, os digo que les dará justicia sin tardar. Pues el sentido de la oración confiada y constante, el Señor nos garantiza que la escucha y que hará justicia. El cómo, solo Él lo sabe. El cuándo, aunque dice sin tardar, pero esto de los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y aquí a veces parece que diga sin tardar en el sentido de ahora, que lo hará enseguida, y en otros tiempos parece como si dijese, bueno, no os preocupéis, se hará justicia, pero como si fuesen de cara al juicio final. A veces cuesta de verlo. Lo extraño es la coletilla que viene después. Pero, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Una pregunta que, para entenderla, nos hemos de fijar. Para entender la pregunta y lo que quiere decir, fijarnos en los demás evangelios y sobre todo en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, donde se nos hace ver claramente qué quiere decir. Esta frase se rehace a lo que ya veíamos los últimos días, el fin de los tiempos, cuando Dios hará justicia de verdad. Y el problema está en que hay toda una mentalidad que viene ya de los judíos, pero que muchos cristianos tienen, y más, sobre todo a partir del siglo XIX, donde se concibe la historia como si fuera un crescendo, un ir creciendo en la fe. Así Dios se ha revelado, la Iglesia se desarrolla en el mundo, y como si el fin de los tiempos fuera simplemente que la Iglesia estará ya, todo el mundo convertido, y entonces se acaba el mundo. Y dice, eso no es lo que dice el Evangelio. Esa mentalidad que muchos tienen, la plenitud del reino de Dios en la tierra, y entonces viene el Hijo de Dios. Y los Evangelios, San Pablo, nos dicen que no, que el problema será justo al revés. Después de una plenitud entre comillas de la Iglesia, y no sabemos cuándo ni si es el momento presente o no, dice que empieza a perderse la fe y que viene el anticristo, que por anticristo aquí no hemos de entender a alguien directamente demoníaco en el sentido de que es la encarnación del diablo, no. El anticristo es quien niega a Cristo, ese es el anticristo, eso no se cansa de repetirlo San Pablo. Y aunque sí que es verdad que hay toda una acción diabólica detrás, pero eso es otra historia. Y dice que el mundo empieza a perder la fe, empezará a perder la fe cada vez más, hasta que quede solo un resto de Israel. Pero la apariencia será que en el mundo la fe ha desaparecido. Y todos estarán como lo que veíamos ayer en el Evangelio, como Sodoma y Gomorra, como en tiempos de Lot, comen, beben, se divierten, trabajan, hacen sus cosas, pero como si Dios hubiera dejado de existir. Sí que existe, pero para aquel resto de Israel. Sí que existe en realidad, pero solo lo reconocen aquellos que diría el Apocalipsis que han sido marcados con la sangre del Cordero, aquellos que son fieles a Cristo.
Y ese es el momento en el que llega Cristo. Aparentemente no hay fe. ¿Habrá fe en la tierra? Aparentemente no. Pero sí en todos aquellos, aquel resto, que continuarán creyendo. Y en ese momento, cuanto menos lo esperen, llega el Hijo del Hombre. Estamos en estas últimas semanas del año litúrgico, donde este es el tema, la venida del Hijo del Hombre, cuando Él volverá como juez y Señor de cielos y tierra a juzgar a aquellos que han decidido no creer en Él y acoger en el reino a aquellos que le habrán sido fieles. Oremos juntos dando gracias al Señor que nos ama entrañablemente. Respondamos diciendo, te rogamos, óyenos. Para que los cristianos sintamos el gozo de la fe. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que los que no han recibido la luz del Evangelio lleguen a conocer y amar a Jesucristo. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que los jóvenes sean una fuerza renovadora de la Iglesia. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que se acabe la carrera de armamentos y los pueblos puedan vivir en paz. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que los que celebramos esta Eucaristía sepamos estar atentos a las llamadas de Dios. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu Iglesia y concédele lo que confiadamente te pide. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba el pecado. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que al celebrar la pasión de tu Hijo en este sacramento gocemos de sus frutos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Alberto Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Alberto, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Toma, Señor, y recibí toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber, mi poseer, pues me lo diste, a vos, Señor, lo torno ahora. Todo es vuestro, disponed a vuestra voluntad. Tomad, Señor, y recibid. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vuestra gracia, Señor, me basta. Nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Vive